Hola, estás viendo un vídeo correspondiente a inspección y reparación de tanques de almacenaje para plantas industriales. Sección 4. Aptitud para el servicio. Cuando los resultados de una inspección de un tanque muestran que se ha producido un cambio desde la condición física original, se hará una evaluación para determinar su idoneidad para el uso continuo. Esta sección proporciona una evaluación de la aptitud para el servicio de un tanque existente o para un cambio de servicio, o cuando se toman decisiones que involucran reparaciones, alteraciones, desmantelamiento, reubicación o reconstrucción de un tanque existente. La siguiente lista de factores a considerar no es inclusiva para todas las situaciones, ni pretende sustituir un análisis de ingeniería. Ahora bien, ha sido obtenido de la experiencia y las prácticas más habituales. Los factores a considerar son la corrosión interna, la corrosión externa, los niveles de esfuerzos inducidos y admisibles, las propiedades del producto almacenado, las cargas vivas en el techo, viento o cargas sísmicas, la cimentación del tanque, propiedades mecánicas de los materiales, condiciones de operación tales como frecuencia y velocidades de llenado y vaciado. Hablemos de la aptitud para el servicio. Y para ello comenzaremos con la aptitud para el servicio del techo. La integridad estructural del techo y su sistema de soporte debe ser verificada. Las chapas corroídas con un espesor promedio menor a 2.3 milímetros en un área de 645 centímetros cuadrados o con agujeros pasantes deben ser reparadas. Con respecto a los techos fijos, cabe mencionar que los elementos de soporte del techo, tales como vigas, columnas y bases, deben ser inspeccionados para verificar su solidez mediante un método aceptable para el inspector responsable. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que no nos tenemos que quedar solamente en las chapas del techo del tanque, sino también tenemos que inspeccionar todos los miembros estructurales que soportan el mismo. Debe prestarse especial atención a la posibilidad de corrosión interna severa de las columnas tubulares. En ocasiones la corrosión puede no ser evidenciada por una inspección visual externa. Con respecto a techos flotantes, aquellas áreas de las chapas y pontones que presenten grietas o perforaciones deberán ser reparadas o reemplazadas en las secciones afectadas. Los orificios a través de las placas del techo se repararán o reemplazarán. Es importante tener en cuenta que las áreas con picaduras deben ser evaluadas para determinar la posibilidad de agujeros antes de la siguiente inspección. De ser así, las áreas afectadas deben ser reparadas o reemplazadas. Con respecto al cambio del servicio de un tanque, cuando las condiciones de trabajo del tanque cambian, se deberán evaluar las presiones y temperaturas para el nuevo servicio, así como verificar que el diseño actual cumpla con los requerimientos del estándar. Las verificaciones que principalmente se deben llevar a cabo son por presión interior, lógicamente siguiendo los requerimientos del estándar aplicable, por ejemplo, en base al anexo F del API 650. Se debe verificar también la presión exterior, evidentemente, incidiendo sobre la estructura soporte del techo, se aplica, y la unión pared-techo. También es importante verificar la operación a una temperatura elevada, es decir, cuando la nueva temperatura de operaciones sea mayor a 93 grados centígrados. El diseño debe verificarse de acuerdo al anexo M del estándar API 650. O también puede ocurrir que la temperatura de operación, la nueva temperatura de operación, sea menor que la temperatura original de diseño del tanque. Esto no es lo más habitual y habitualmente no ocasiona un problema excesivo, pero sí que debe ser verificado. Y también deben verificarse los venteos. Si ha cambiado la altura del tanque o el área
en la cual el volumen, digamos, mejor dicho, en el cual se puede se puede albergar un mayor volumen de evaporación de fluido, evidentemente los requerimientos de venteo normales y de emergencia deben considerarse, debido a que los efectos producidos por el cambio de servicio pueden demandar mayores áreas y mayores secciones de venteo. Muy bien, pasemos a la aptitud para el servicio, pero de la pared del tanque. En cuanto a la evaluación de la pared, las fallas, deterioro u otras condiciones que puedan afectar adversamente el desempeño o la integridad estructural de la pared de un tanque existente debe ser evaluada y se debe determinar si es apto para el servicio previsto. Estas fallas mencionadas serán detectadas mediante los distintos métodos de inspección recogidos en el estándar. Con respecto a la evaluación de la pared de un tanque, uno de los aspectos más importantes de este proceso es la determinación del espesor actual. Para determinar el espesor actual en cada virola de la pared del tanque, cuando hay áreas corroídas o de tamaño considerable, los espesores medidos se promediarán de acuerdo con el siguiente procedimiento. 1. Para cada área, es decir, para cada área donde se aprecie una corrosión localizada, el inspector autorizado determinará el espesor mínimo T2 en cualquier punto de la zona corroída, excluyendo pits muy dispersos, es decir, excluyendo zonas localizadas de corrosión muy dispersas. En segundo lugar, se debe calcular la longitud crítica L, tal y como se muestra en la pantalla. Esta longitud crítica L no es otra cosa que es la máxima longitud en el plano vertical, en este caso expresada en pulgadas, debido a que el estándar API 653 expresa todas las variables en pulgadas. Esta distancia no será mayor de 1000 milímetros o 40 pulgadas. Para determinar la longitud L, utilizamos la expresión mostrada en la pantalla, donde L es igual a 3.7 por la raíz cuadrada del diámetro y el menor espesor detectado o medido en la pared del tanque, T2. En tercer lugar, el inspector autorizado deberá decidir visualmente o de otro modo qué planos verticales en la zona es probable que sea el más afectado por corrosión. Es decir, en primer lugar, en el punto número 1, determinamos la altura o distancia L donde vamos a realizar mediciones adicionales, y en segundo lugar, el inspector autorizado debe definir en qué planos vamos a realizar estas mediciones adicionales. De esta manera, las mediciones del espesor se tomarán a lo largo de cada plano vertical para la distancia L anteriormente calculada. En los planos que el inspector determine donde se produce o se ha producido una corrosión más localizada, se debe determinar el espesor promedio más bajo, T-average o T1, a lo largo de la longitud L, y al menos se realizarán 5 mediciones igualmente espaciadas. En el punto 4 se indica que una vez que se hayan realizado estas mediciones adicionales, estas 5 mediciones adicionales, y se haya obtenido T1 o T-average, es decir, el menor espesor promedio obtenido, se debe comparar este valor con los criterios para la continuidad en la operación de la pared del tanque, que son los siguientes. Punto número 1, T1 tiene que ser mayor o igual a T mínimo. Y punto número 2, T2 tiene que ser mayor o igual al 60% de T mínimo, siendo T mínimo el espesor mínimo de la pared admitido por el estándar API 653. Ese espesor mínimo, T mínimo, lo calcularemos a continuación, su cálculo será explicado en las slides siguientes.
Para la determinación del espesor actual que acabamos de explicar, las picaduras aisladas pueden ignorarse siempre que la profundidad de la picadura no sea tal que el espesor remanente sea menor a la mitad del espesor mínimo aceptable. Y por otro lado, la suma de sus dimensiones a lo largo de cualquier línea vertical no exceda de 50 milímetros en una longitud de 200 milímetros. Ahora bien, estudiemos el cálculo del espesor mínimo para la pared, T mínimo, indicado por el estándar API 653. En general, el cálculo del espesor mínimo aceptable para una virola se realiza según lo indicado en el punto 4331A, usando la altura del líquido H hasta la parte inferior de cada virola. Si se requiere investigar áreas específicas, como en partes donde se requieran instalar conexiones, el método dado en 4331B puede ser aplicado para completar la evaluación usando la altura del líquido para esta ubicación en particular. El espesor mínimo aceptable de una chapa de la pared del tanque para servicio continuo deberá ser determinado mediante alguno de los métodos indicados. Estos métodos están limitados a tanques con diámetros menores o iguales a 61 metros. Por un lado, cuando se determina el espesor mínimo aceptable para toda una virola, el espesor mínimo se calcula como se indica a continuación. Esta expresión será analizada en detalle posteriormente. Asimismo, cuando se determina el espesor mínimo aceptable para cualquier otra parte de una virola, tal como una zona localmente adelgazada o cualquier otra ubicación de interés, el espesor mínimo se calcula según la expresión indicada en la pantalla. También la analizaremos en detalle posteriormente. A continuación evaluaremos las ecuaciones para el cálculo del T mínimo, es decir, del espesor mínimo admitido por el estándar API 653, tanto para toda una virola como para un área localizada. Las ecuaciones son prácticamente idénticas, lo único que cambia el factor del método del pie. Muy bien, T mínimo es el espesor mínimo aceptable por el estándar API 653, como comentábamos anteriormente, en este caso en pulgadas. No debe ser menor que 2,5 milímetros, 0,1 pulgadas. El diámetro nominal del tanque, D, en este caso se debe introducir en pies. H es la altura desde la parte inferior de la virola que se está evaluando hasta el máximo nivel de diseño del líquido, cuando se evalúa una virola completa, la primera ecuación, o la ecuación de arriba. O puede ser la altura desde la parte inferior del área local investigada u otra área de interés hasta el máximo nivel de diseño del líquido. En este caso, debemos introducirla también en pies. Y G es la gravedad específica más elevada de los contenidos del tanque, es decir, el líquido o el producto contenido. E es la eficiencia de junta de las uniones soldadas del tanque. Si la eficiencia de junta utilizada para el diseño del tanque es desconocida, se debe estimar utilizando la tabla 4.2 del estándar API 653. Y finalmente S es el máximo esfuerzo admisible en PSIs. Este esfuerzo admisible será el menor valor entre 0,8 veces el valor de la fluencia, el esfuerzo de fluencia Y, o 0,429 veces el valor del esfuerzo de tracción para la primera virola y segunda virola. Y el menor valor entre 0,88 Y o 0,472 T para las virolas restantes. Los valores de esfuerzos admisibles se muestran en la tabla 4.1 del estándar API 650. Como decíamos anteriormente, Y es el esfuerzo de fluencia, 30 KSI o 30.000 PSI si el material es desconocido, y T es el valor mínimo entre la resistencia a la tracción, a la rotura, o 80 KSI. 55 KSI si el material es desconocido. Como comentábamos anteriormente, la tabla 4.1 se utiliza para obtener el esfuerzo de fluencia y el valor
del esfuerzo de rotura, atracción, con lo cual en función de nuestro material utilizaremos la tabla 4.1 de la API 650 y obtendremos estos valores necesarios para realizar el cálculo de espesores. Utilizaremos la tabla 4.2 para determinar la eficiencia de junta cuando la misma no es conocida o no se dispone de documentación o planos en los cuales se establezca esta eficiencia para poder utilizar el valor en nuestra ecuación del espesor mínimo. En función de la edición del estándar aplicable y el nivel de ensayos no destructivos, se puede obtener el valor de la eficiencia de junta a través de la tabla 4.2 según se muestra en la pantalla. Alternativamente, el espesor del cuerpo para tanques de diámetros mayores a 61 metros puede calcularse de acuerdo con el método de diseño del punto variable, esto es, lógicamente, de acuerdo al estándar API 650. Asimismo, como alternativa a los procedimientos descritos anteriormente, cualquier reducción de la pared del tanque por debajo de los mínimos requeridos puede evaluarse empleando el método de diseño por análisis definido en el código ASME sección 8 división 2, apéndice 4, o en el API 579 sección 4, 5 y 6. Muy bien, aparte del espesor mínimo aceptado por el estándar API 653, se deben evaluar en función de la determinación de la aptitud para el servicio, se deben evaluar las distorsiones ocasionadas en el tanque, como por ejemplo falta de redondez, pandeo, áreas aplanadas y cinturas en las uniones que son causadas por falta o exceso de presión, inadecuada fabricación o reparación. Estas distorsiones se deben evaluar para determinar las acciones correctivas a seguir. Si el tanque sigue operando en estas condiciones, evidentemente, dependiendo de la magnitud de las mismas, puede llegar a colapsar. Además de las distorsiones en las paredes de los tanques, también se deben evaluar los defectos, como por ejemplo grietas y laminaciones, deben ser examinadas y evaluadas para determinar su extensión y origen. Si se requiere reparación, debe elaborarse e implementarse un procedimiento de reparación. Estos procedimientos para evaluar o reparar defectos como golpes de arco, entallas y consecuencias de eliminación de soportes temporales deben ser evaluados caso por caso. Las grietas en la unión pared-fondo deben ser eliminadas. Otro de los puntos que deben ser evaluados detenidamente son las soldaduras a la hora de definir la aptitud para el servicio de un tanque. La condición de las soldaduras de la pared del tanque debe ser evaluada como comentábamos anteriormente. Si fuera necesario, se debe establecer un procedimiento de reparación o la altura segura de operación debe ser ajustada. Algunas discontinuidades típicas en soldaduras y procedimientos de reparación son dados en el punto 9.6 del estándar API 653. Asimismo, el estado y la ubicación de las conexiones tiene que ser evaluado. Toda penetración en la pared del tanque debe ser revisada para realizar los respectivos ajustes de mantenimiento en cuanto a la integridad de la pared del tanque. Se debe revisar el tipo y tamaño de los refuerzos, el espaciamiento de las soldaduras, el espesor de las chapas de refuerzo, los cuellos de las conexiones, los espárragos de las bridas, etc., etc. Pasamos a la aptitud para el servicio del fondo del tanque. Uno de los elementos quizás fundamentales a la hora de determinar el estado y los periodos de inspección del tanque. Las estrategias de inspección del fondo del tanque deberán proporcionar datos que permitan determinar la integridad del mismo. Información necesaria para evitar la fuga del producto y daño ambiental. Se deben examinar los aspectos de los fenómenos de corrosión y otros posibles mecanismos de fugas.
Lógicamente se realizará una evaluación periódica de la integridad del fondo, además de las inspecciones internas especificadas en 6.4 que veremos en la sección siguiente. El asentamiento excesivo de la cimentación de tanques puede afectar la integridad de la pared y del fondo. Por lo tanto, el monitoreo del comportamiento del asentamiento es una práctica reconocida y recomendada para evaluar la integridad de los tanques. Esto se indica con mucho detalle en el anexo B. Causas de fallas en el fondo del tanque. La siguiente lista presenta algunas de las causas históricas de fugas o fallas en fondos de tanques. Lógicamente que no es una lista exhaustiva, sino que se deben considerar al momento de revestir, reparar o reemplazar un fondo. Estas son picaduras internas, corrosión de las soldaduras, tensiones inducidas en el fondo, corrosión en el lado suelo, drenaje inadecuado, o por ejemplo la falta de un anillo de chapas anulares cuando sea requerido, asentamiento irregular, relleno no homogéneo bajo el fondo del tanque, y existen algunas causas habituales de fallas de fondo del tanque, aparte de las que hemos mencionado. En las imágenes que se muestran en la pantalla se indican o se pueden apreciar algunas de las fallas más habituales, como por ejemplo en la imagen de la izquierda estamos viendo una soldadura con falta de penetración, una soldadura defectuosa, y en la foto de la derecha se puede observar una corrosión excesiva en el fondo del tanque con localizaciones bastante acentuadas. Sistemas de prevención. Proteger el fondo del tanque es una parte fundamental de garantizar la vida útil de un tanque. Con lo cual existen diferentes sistemas de prevención. El término RPS, Release Prevention Systems, se refiere al conjunto de estándares y prácticas recomendadas para mantener la integridad de los tanques y proteger al medio ambiente. De acuerdo con la sección 443 del estándar API 653, con respecto a los fondos de los tanques, estas medidas incluyen, por ejemplo, la inspección interna del fondo. La inspección del fondo en sí reviste un sistema de prevención, evidentemente. Sistemas de fugas, pruebas de estanqueidad, instalación de una protección catódica debajo del tanque, principalmente para prevenir la corrosión del lado suelo, recubrimiento de la parte interior del fondo del tanque, provisión de una barrera debajo del tanque para evitar emisiones, como por ejemplo la que se observa en la imagen en la pantalla. Aquí lo que se ha hecho durante la instalación de un tanque es instalar una barrera de protección. Evidentemente, si el tanque está instalado, será más difícil tomar la decisión y no se puede instalar una barrera de protección como la que vemos en la pantalla, a menos que se tenga que elevar el tanque para tareas de mantenimiento. Uno de los puntos muy importantes también para verificar la aptitud para el servicio es la medición del espesor del fondo del tanque. Así como hemos hablado de la medición de los espesores en la pared del tanque, análogamente tenemos que comentar sobre la medición de espesores del fondo del tanque. Existen varios métodos disponibles para determinar la corrosión externa, es decir, lado suelo, de las chapas del fondo, así como también para determinar la corrosión lado producto o la corrosión interna. Los métodos para determinar la corrosión externa en el lado suelo de las chapas del fondo varían en la medida en la que se puede medir de manera confiable la corrosión general y las picaduras. Puede requerirse una combinación de estos métodos junto con técnicas de extrapolación y análisis para poder establecer las condiciones probables en todo el fondo del tanque. Para la medición del espesor se utilizan, como se ha comentado anteriormente, diferentes métodos y técnicas. Las herramientas de fuga de flujo magnético, MFL, Magnetic Flux Leak, se utilizan comúnmente junto con herramientas de medición de espesor ultrasónico, UT, Ultrasonic Thickness Measurement, para examinar fondos. A menudo, las técnicas de UT se usan para confirmar y cuantificar los datos obtenidos mediante MFL, pudiendo no ser necesarias dependiendo de la aplicación. El anexo G
proporciona orientación en la calificación del personal y procedimientos. Análogamente a lo realizado para la pared del tanque, se debe definir el espesor mínimo aceptable para el fondo. La cuantificación del espesor remanente mínimo de fondos basados en los resultados de la medición puede realizarse según lo descrito en la sección 4451, a través de la expresión indicada en la pantalla, donde MRT es el espesor restante mínimo al final del intervalo OR. OR es el intervalo de operación en servicio, años hasta la siguiente inspección. RTBC es el espesor remanente mínimo por corrosión lado suelo, después de las reparaciones. Una gráfica de esto se puede ver en el cuadrante inferior derecho de la pantalla, donde se ha recuadrado el valor RTBC. Asimismo, RTIP es el espesor remanente mínimo por corrosión lado producto, después de las reparaciones. STPR es la tasa máxima de corrosión en el lado producto. STPR es igual a 0 para las áreas recubiertas. La vida esperada del recubrimiento debe ser igual o superior al intervalo OR para poder utilizar STPR igual a 0. Y finalmente, UPR es la tasa máxima de corrosión en el lado suelo. Para calcular esta tasa de corrosión, se utiliza el espesor restante después de las reparaciones. Se debe asumir una tasa lineal de corrosión basada en la antigüedad de los tanques. UPR es igual a 0 para áreas que tienen una protección catódica efectiva. Tal y como se muestra en la pantalla, otra forma de expresar la ecuación indicada por el estándar API 653 es despejar el término OR, es decir, el intervalo. De esta forma se puede, para un tanque en concreto, determinar cuál es el intervalo máximo entre las inspecciones internas, es decir, en otras palabras, las inspecciones del fondo. Por su parte, la tabla 4.4 establece los espesores mínimos para el fondo del tanque, independientemente de lo calculado y de lo obtenido a través de la expresión anterior. Los espesores del fondo del tanque nunca podrán ser inferiores a lo indicado en la tabla 4.4 según se muestra en la pantalla. A menos que se efectúe un análisis de esfuerzos, el espesor mínimo de la chapa en la zona crítica del fondo del tanque será el menor valor de lo siguiente: la mitad del espesor original del fondo, sin incluir el espesor de corrosión, si aplica, o el 50% de T mínimo, el espesor mínimo del anillo inferior de la pared del tanque, según el párrafo 433. Nunca siendo inferior a 2,5 milímetros o 0,1 pulgadas. La reparación de picaduras internas, cuando se efectúa para extender el periodo de operación en servicio, deberá ser por soldadura puntual en la picadura, depósito de soldadura o un refuerzo de chapa solapado, seguido de los correspondientes requerimientos de inspección y pruebas. Además de evaluar el fondo del tanque, también debemos evaluar el espesor mínimo de la chapa anular. Según lo indicado en la sección 446 del estándar API 653, debido a los requerimientos de resistencia, el espesor mínimo de la chapa anular es usualmente mayor a 2,5 milímetros, es decir, 0,1 pulgadas. Las picaduras aisladas ocasionadas por corrosión, pitting, no afectan apreciablemente a la resistencia de la chapa. A menos que se efectúe un análisis de esfuerzos, el espesor de la chapa anular del fondo deberá estar de acuerdo con lo siguiente. Primero, para productos con gravedad específica menor a 1, que requieren chapa anular no por cargas sísmicas, el espesor será según la tabla 4.5 del estándar API 653 más cualquier corrosión admisible si aplica. Por otro lado, para productos con gravedad específica
mayores o iguales a 1 que requieren chapa anular no por cargas sísmicas, el espesor será según la tabla 5.1a o b del API 650, más cualquier corrosión admisible que aplique. Y para tanques que utilizan chapas anulares más gruesas por consideraciones sísmicas, se debe hacer una evaluación sísmica según el estándar aplicable. Esto quiere decir que se deben verificar todos los requerimientos del API 650. Y para el espesor y la proyección de la chapa anular hacia afuera del tanque, se utilizan los criterios para las chapas del fondo de acuerdo a la sección 4457 del API 653. Veamos la tabla 4.5 del estándar API 653, donde se establece el espesor mínimo de la chapa anular para tanques operando con productos de gravedad específica menores a 1, y también mostramos la tabla 5.1a del estándar API 650 para tanques operando con productos de gravedad específica mayores o iguales a 1. Anexo B. Asentamiento del fondo del tanque. Al determinar los efectos del asentamiento del suelo en tanques de almacenamiento, es una práctica común monitorear el asentamiento del fondo. En la mayoría de los casos, este programa de monitoreo se inicia durante la construcción y continúa durante la prueba aerostática y subsecuentemente en operación. Durante la operación, las mediciones del asentamiento se deben tomar a una frecuencia planificada, sobre la base de una evaluación de las predicciones de asentamiento del suelo. Para tanques existentes que no tienen datos iniciales de asentamiento, un programa de monitoreo debe basarse en un historial de servicio anterior, o para un tanque similar. Si en cualquier momento el asentamiento de un tanque se considera excesivo, el tanque debe ser vaciado y renivelado. Ahora bien, la renivelación de un tanque es considerada como un trabajo caro y bastante difícil de lograr. Por ello, la decisión de volver a nivelar un tanque es crucial y se basa en gran medida en la interpretación y evaluación apropiada de los datos de asentamiento medidos. Los enfoques utilizados para corregir el asentamiento de la pared y fondo incluyen técnicas tales como reparaciones localizadas de las chapas, renivelación parcial de la periferia del tanque y renivelación mayor de todo el fondo del tanque. El renivelado mayor del tanque, que implica la elevación total de la pared y el fondo a la vez, puede introducir tensiones altamente localizadas en la estructura y perjudicar su integridad. Por ello, al elegir las técnicas para corregir problemas de asentamiento, se deben evaluar las diferentes alternativas disponibles para minimizar las tensiones inducidas por estos métodos. Si se decide levantar todo el tanque, debe ser realizado por personal con experiencia demostrada en esta técnica. Existen distintos tipos de asentamiento. Concretamente, los tipos que se pueden presentar en un tanque están relacionados principalmente a la pared del tanque y a las chapas del fondo. De esta manera tenemos el asentamiento uniforme. Este tipo de asentamiento a menudo se puede predecir con buena aproximación a través de estudios del suelo. Este puede variar en magnitud dependiendo de las características del suelo. Ahora bien, el asentamiento uniforme en un tanque no induce esfuerzos en la estructura del mismo, pero sí en las conexiones unidas a él. Por otro lado tenemos la inclinación plana, es decir, la inclinación de cuerpo rígido. Este tipo de asentamiento se presenta cuando el tanque queda en un plano inclinado. La inclinación puede causar un incremento en el nivel del líquido y por tanto un incremento en el nivel de esfuerzos en la pared y sus uniones soldadas. También una inclinación excesiva puede causar doblamiento de los sellos perimetrales en un techo flotante, por ejemplo, y por tanto se puede restringir su movimiento. A su vez, nos encontramos con el asentamiento diferencial o asentamiento fuera de plano. Debido al hecho de que el tanque es una estructura flexible, existen muchas posibilidades de que el tanque tenga un asentamiento en una configuración no plana, induciendo esfuerzos adicionales en la pared.
El asentamiento fuera de plano es el componente más importante a determinar y a evaluar en orden de asegurar la integridad de la pared y del fondo del tanque. También nos encontramos con asentamientos de borde. El asentamiento de borde ocurre cuando el tanque se asienta en la periferia del fondo del tanque, resultando en la deformación de las chapas del fondo cerca de la unión pared-fondo. Y por último, nos encontramos con el asentamiento del fondo en forma de depresiones y abultamientos. Estos pueden ocurrir de una manera aleatoria. La aparición de este tipo de asentamiento depende de los esfuerzos localizados en las chapas y principalmente del tipo de cimentación o soportación. Asentamiento del fondo. Límites permisibles. Cuando se exceden los límites de asentamientos permisibles, se debe considerar la reparación de las áreas involucradas o debería realizarse un análisis de esfuerzo exhaustivo, teniendo en cuenta el conocimiento de lo siguiente: historial de servicio del tanque, reparaciones previas, inspecciones previas, condiciones de la cimentación del tanque, características del suelo, material de construcción y estimaciones de futuros asentamientos.